de gestión deportiva. Bueno, muy buenas noches. Damos inicio a este podcast, el episodio número 14. Vamos a hablar de lo que es sociedad, deporte y comunidad desde una perspectiva introspectiva, ¿vale? Entonces, me presento, mi nombre es Oscar Bolívar, soy profesor del programa de gestión deportiva de la UNAD y hoy nos va a acompañar aquí en el set la profe Lidia Esperanza Beltrán. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, profe, muchísimas gracias. Muy amable por su presentación. A todas las personas que se encuentran en la sala, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio que están dedicando para este podcast, el cual va a ser un espacio netamente académico diseñado para ustedes, para cada una de las personas que se encuentran en la sala. Profe, cuéntanos un poquito cómo va a ser este espacio que está diseñado especialmente para nuestros estudiantes. Bueno, profe, hoy vamos a tener un programa muy movido, un episodio pues que se centra en el deporte social comunitario. Entonces, primero pues va a hablar la líder del programa. Posteriormente vamos a pensarnos en qué es eso del deporte social comunitario, cómo se define, qué características tiene. Para eso vamos a tener pues un invitado especial y posteriormente vamos a hacer un pequeño debate respecto a algunos conflictos que se presentan en el deporte social comunitario. Va a estar muy movido el programa de hoy. Genial, profe, pero yo creo que antes de dar inicio a este programa espectacular, es importante que conozcamos algunos tipsitos y que sepamos de algunas noticias de interés que para nosotros los gestores y los profesionales en áreas del deporte son bastante interesantes. Como primer tip y noticia, es interesante saber que nosotros en la Liga de Fútbol Profesional Colombiano ya contamos con 3 semifinalistas y que estamos a la expectativa de una llave que falta por definir. Esta está entre Cali y Tolima. ¿Quién ganará? Pues pongámosle la mejor energía. Como siguiente noticia, profe, el día sábado 8 inicia el Giro de Italia. Por favor, hay que acompañar a nuestros deportistas, hay que acompañar a esos guerreros que son colombianos de pura cepa, del orgullo nacional, profe. Hay que acompañarlos. Y una Egan última Bernal va a estar noticia. allí. Ah, genial, profe, importantísimo, nuestro gran campeón, ya nos ha dado bastantes glorias al deporte colombiano. Y como siguiente noticia, profe, hablemos un poquito de baloncesto. ¿Cómo te parece que ya están presentando por la TV la Liga Profesional de Baloncesto? Profe, hay que mirarlo por Win, no podemos perdernos ningún partido, hay que apoyar el deporte colombiano, hay que estar pendiente de lo que pasa en el deporte colombiano. Profe, mira, me hiciste acordar, hablando de baloncesto, hablando de gestión social del deporte, imagínate que los Milwaukee Bucks de la NBA hicieron un convenio con la Secretaría de Milwaukee para que los aficionados que entraron al partido del domingo contra los Nets de Brooklyn eh, fueran vacunados contra el COVID. Las vacunas de Pfizer, lo único que tenían que pasar era que fueran mayores de 16 años. Y mira, pues ahí haciendo gestión para que también se involucren los espectadores allí en el deporte. Profe, genial, importantísimo este tema. Mira cómo desde el deporte también apoyamos esta crisis de salud que estamos atravesando a nivel mundial. Una muy buena noticia, algo que nos debe generar recordación a futuro y saber que desde el deporte apoyamos cualquier iniciativa, cualquier, digamos, evento que no solamente compete al deporte, sino a la salud pública también. Profe, ¿qué más viene? No, las palabras de la líder, la profesora Andrea Oh, Porras. por supuesto. Claro. Tenemos el gusto de presentarles, claro que sí, a nuestra líder nacional, Andrea Porras, la persona que ha estado acompañándonos durante este 2021, liderando este equipo, liderando cada uno de los proyectos a los cuales ustedes tienen acceso. Andreita, muy buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, Lidia, Oscar, a todos los que están aquí. De verdad es un gusto
extenderles un saludo de bienvenida y agradecimiento por hacer parte de esta celebración de los 2 años del programa de gestión deportiva. Es un proyecto que ha crecido bastante por ser una apuesta innovadora, por su pertinencia social y por tener presencia a nivel nacional, llevando la academia a cada zona de este país. Hoy, como lo dicen mis compañeros, trataremos el deporte social comunitario a través de la voz de expertos, de deportistas, académicos, además que muchos son estudiantes de nosotros, tenemos la compañía de la Universidad Pedagógica Nacional, y ellos debatirán desde su experiencia y desde su trabajo de campo con diferentes poblaciones. Así es un gusto para la UNAD, para la escuela y para el programa abrir sus puertas para propiciar espacios de diálogo, de reflexión multidisciplinar y de construcción colectiva del conocimiento, pues en torno a problemáticas sociales y deportivas en un momento tan difícil que estamos afrontando como nación. Situación a la que no somos indiferentes y que por el contrario nos solidarizamos como programa, convencidos de que la educación es nuestro camino para poder aportar y lograr esos cambios tan significativos en la sociedad, pues que queremos ver. Así que los invito a participar, a debatir, a pensar, a hablar de esto y bienvenidos, esperamos que los disfruten. Podcast. Hablemos de gestión deportiva. Bueno, y muchas veces nos hemos preguntado aquí dentro del programa, ¿qué es esto del deporte social comunitario? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Cuál es la definición, las características, a qué población impacta? Para eso, pues, hemos invitado al profe Ricardo Duarte. El profe es un refuerzo, una nueva contratación del equipo. Entró para el periodo 16-2, viene directamente desde México, le gusta la natación, le gusta trotar y aquí está con nosotros para hablarnos de deporte social comunitario. Profe. Hola Oscar, hola Lidia, hola a todo el mundo. Un placer estar acá con ustedes el día de hoy. Voy a presentar unas diapositivas, son muy cortas, entonces creo que se va a ver. Vamos a ver, porque la probamos y funcionaba, ¿no? Ahí está. ¿La pueden ver? Sí. Perfectamente. Vale. Sí, señor. Bien, entonces, bueno, básicamente en muy corto tiempo, lo que voy a mostrarles es qué podemos entender por deporte social comunitario, ¿verdad? Y para hacer esto, lo que tenemos que entender en primer término es que hay dos conceptos fundamentales. Un concepto es sociedad y el otro concepto es comunidad. Para entender este concepto de deporte social comunitario tenemos que saber que sociedad está relacionada con lo público, con una norma legal oficial, con un discurso institucional y con unos intereses sociales y públicos. Mientras tanto, el concepto de comunidad está asociado como a vínculos un poco más afectivos, sin que medie necesariamente lo público y lo estatal. Es decir, es una cuestión no instituyente, ¿no? Y básicamente lo que ocurre dentro de la comunidad y de lo comunitario es que acerca a las poblaciones, los procesos tratan de acercar a la gente y eso se nota en que hay unas redes de mucha intensidad entre la población. Una cosa importante de la comunidad es que la organización ocurre a partir de normas que son constituidas o construidas de manera colectiva, no a partir de procesos legales oficiales. Y la comunidad gira en torno a un fin común y a un fin que ellos se trazan. Y el hecho de estar vinculado a una comunidad genera procesos de identidad muy fuertes. En ese orden de ideas, podríamos hacer una diferenciación entre lo que podríamos denominar deporte social y deporte comunitario. Son dos cosas que en teoría son diferentes.
El deporte social solamente estaría centrado como en llevar el deporte, digamos, llamémoslo el deporte moderno, el deporte convencional, a ciertas poblaciones y a ciertas comunidades. Y lo que intentaríamos es que las personas aprendan a respetar las reglas del juego, que haya mucha cobertura y que se cumplan unos fines gubernamentales, es decir, que la gente haga ejercicio, que asista y cosas como esas. Mientras tanto, si hablamos de deporte comunitario, a diferencia del deporte social, estamos hablando de que aquí no practicamos exactamente, no necesariamente el deporte formal que se practica en el deporte social, sino que aquí lo podemos transformar. Aquí el deporte puede tener variaciones. La gente construye las reglas. El eje central del deporte comunitario es la inclusión y la participación, y se busca no lograr fines gubernamentales, sino fines comunitarios. Es decir, partimos de las necesidades de la gente y a partir de esas necesidades tratamos de construir unas actividades, unas prácticas deportivas que no necesariamente son el deporte formal. Entonces, cuando hablamos de deporte social comunitario, estamos articulando estos dos grandes conceptos, sociedad y comunidad. Uno de los grandes errores que se comete es confundir el deporte social comunitario con el deporte social, o confundir el deporte social comunitario con deporte formal solamente. Muy bien. Para poder entender un poco mejor esto, podríamos partir de las dos definiciones que tenemos en Colombia. Una es de la Ley 181 y otra es del Ministerio de Deportes del Ministerio del Deporte del 2019. Pero me gustaría resaltar de estas dos definiciones cosas un poco similares. Por ejemplo, en la Ley 181 hablan de aprovechar el deporte, es decir, el deporte no es un fin en sí mismo, sino que el deporte uno lo aprovecha, ¿no?, para lograr algunas cosas, ¿no?, algunas cosas de tinte social. Otro tema importante en la Ley 181 es que el deporte procura integración, creatividad y participación. Y hay un concepto muy complejo en la Ley 181 que se llama ayudar a mejorar la calidad de vida, pero eso es un concepto muy difícil en el cual no nos vamos a meter. Entonces quedémonos con aprovechar el tiempo libre para generar integración, creatividad y participación. Observen que en pues la definición del Ministerio del Deporte del 2019 también plantea que son prácticas deportivas. Entonces no estamos hablando necesariamente de deporte formal con todas las de la ley del deporte de rendimiento, sino son prácticas y sus diferentes manifestaciones. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante es que en esta definición se plantea que este deporte gira en torno a un enfoque diferencial e incluyente. Es decir, la inclusión, lo que en la ley 181 denominaban integración, aquí lo han mejorado y se denomina inclusión. ¿Qué busca el deporte social comunitario? Convivencia, unos valores y una cosa muy interesante que se llama la transformación social y la paz. También, así como el concepto de calidad de vida, esto de transformación social y la paz, pues requiere mucho debate, ¿no? Pero bueno, voy a concentrarme solamente en dos de estos conceptos constitutivos del deporte social comunitario. Es decir, no puede haber deporte social comunitario sin estos dos conceptos o criterios que voy a mencionar. El primero, que ustedes lo conocen muy bien, es la inclusión. Y la inclusión no es integración. El deporte social comunitario que cree firmemente en el desarrollo de la inclusión, como lo tenemos aquí en la gráfica, que a diferencia de la integración, permite que diferentes actores, que diferentes personas
realicen actividades de manera conjunta, de manera colectiva, mientras que la integración los deja realizar ciertas actividades entre ellos. En la inclusión realizamos actividades con ellos, entre todos. Es un concepto muy importante. Y el otro concepto realmente importante es la participación. Para que haya deporte social comunitario debe haber participación. Y participación no es asistencia. Participación no es asistencia. Participación es una capacidad para tomar decisiones, para aportar ideas y para que las ideas sean tomadas en cuenta. ¿Para qué? Para diseñar actividades, para realizar programas, para evaluar programas y actividades y para transformarlos. Es decir, los programas, las actividades, en fin, dentro del deporte social comunitario implican que la gente está vinculada en la elaboración, en el diseño de estas actividades, de estos programas. Y finalmente, me gustaría plantear que, así como lo dice el Ministerio del Deporte, el deporte social comunitario son prácticas, son manifestaciones que se pueden transformar. Entonces, en ese orden de ideas, las actividades y los programas del deporte social comunitario surgen de las necesidades y de las búsquedas de la comunidad. El deporte formal o el deporte moderno, el deporte tradicional o convencional, como ustedes quieran denominarlo, son solamente una herramienta, no son el fin en sí mismo. En ese sentido, campeonatos o torneos son opcionales, pero no son el fin. La finalidad no es ganar un campeonato o ganar un partido. Lo que se evalúa es la inclusión y la participación. Entonces, en ese sentido, observen que los indicadores de evaluación son muy diferentes a los del deporte moderno. En este marco de referencia, entonces, cuando hablamos de deporte social comunitario desde la inclusión y desde la participación y desde la transformación del deporte, podemos ver actividades como las que ustedes ven en la pantalla. Podemos variar el baloncesto, el básquetbol, podemos hacerlos en monociclos, en patines, en fin. Podemos hacer juegos y posiblemente competencias en donde participen hombres y mujeres y otros géneros, en fin, en la misma actividad. O como lo ven muy bien abajo, no es que las personas en condición de discapacidad tengan sus juegos, porque si estamos hablando de inclusión, significa que pueden participar dentro de la actividad con personas que no estén en condición de discapacidad y cada uno tiene unos roles diferentes, por eso es necesario crear unas reglas. Entonces, y me gustaría mencionar la última imagen. En la última imagen también es válido este tema de la inclusión, porque los juegos, las actividades que se practican, también tienen que tener en cuenta la cultura, ¿no? Las costumbres de otras poblaciones. Esas creencias, esos valores, esas formas de ser pueden vincularse a las actividades que se diseñan dentro de deporte social comunitario. Muy bien, eso es todo lo que me gustaría plantear para poder iniciar este debate que tenemos preparado para el día de hoy. Muchas gracias. Ricardo, una pequeñita pregunta. Tú dices que esas actividades tienen un objetivo como tal, entonces tienen que ser, van muy relacionados con el ámbito pedagógico, ¿no? Deben tener una finalidad pedagógica, ¿cierto? Totalmente. Y hay una cosa muy importante y es que las didácticas del deporte social comunitario rompen un poco las didácticas de las pedagogías tradicionales y se ubican mucho más en lo que se denominan pedagogías participativas o pedagogías activas, pedagogías críticas,
¿no? Y entonces, en ese marco de las pedagogías participativas, democráticas, libertarias y pedagogías críticas, es donde se encuentran las didácticas desde donde se promueven las actividades y los programas de deporte social comunitario. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Con gusto. Muy claro, entonces le damos paso a la profe Lidia. Gracias, maestro Oscar. Profesor Ricardo, muchísimas gracias por esa explicación que nos brinda. Muchísimas gracias por adentrarnos en el contexto de lo que en realidad es el deporte social comunitario, por esta claridad que nos brinda frente a algunos conceptos que en algunas ocasiones para nosotros no son lo suficientemente claros y que es importante para que en el momento en que nosotros planteemos actividades dirigidas al deporte, a la sociedad y a la comunidad, tengamos este foco totalmente claro y sepamos hacia dónde vamos a dirigir nuestras actividades. Muchas gracias, profesor Ricardo. Y pues bueno, vamos a seguir con nuestro evento del día de hoy. Vamos a ir hacia el tema central, que es el debate, lo que nos trae hoy acá. Pero para esto quisiera presentarles al profesor Alexander Castro. Él también nos va a estar acompañando durante el desarrollo de todo el debate, pero para ello, y antes de darle paso al profesor Oscar, quiero presentarles a cada uno de los invitados. Nosotros pues vamos con el profesor Oscar a ir mencionando a cada uno de ellos y la idea es que cada uno de nuestros invitados se presente en un minutico o menos de un minutico y nos cuente quiénes son y qué hacen en realidad. Así que vamos a dar inicio. Como primer invitado tenemos a nuestro compañero Juan Carlos Castro. Muy buenas noches, Juan Carlos Castro, bienvenido. Muy buenas noches para todos, espero que se me encuentren muy bien. Estoy en el segundo semestre de gestión deportiva. Soy una persona en condición de discapacidad, ando en silla de ruedas por un accidente aéreo que tuve hace 14 años y medio. Practico el baloncesto, soy el presidente del Club Deportivo Kennedy, representando la localidad de Kennedy, en el cual hemos participado en varios eventos nacionales, en el cual pues nos ha ido bien, en otros partidos nos ha ido mal, pero bueno, todo es un aprendizaje y pues me gustó esta carrera porque ya va llegando la edad también en que va dejando uno ya como el deporte, entonces ya para seguir como de profesor o seguir con mis compañeros, ya pues en la misma dinámica del deporte, ¿no? Don Euclides Valencia, en un minutico, cuéntenos. ¿Quién es Euclides Valencia? Profe Euclides Grisales. Euclides Grisales, discúlpame. Listo, primeramente muchas gracias por la invitación. Ya como dijeron, mi nombre es Euclides Grisales. Soy deportista paralímpico de la disciplina de bochos. Practico este deporte hace aproximadamente 12 años. Ya llevo un recorrido amplio conociendo este sector deportivo. Ya hago parte de la selección Colombia y selección Valle de esta disciplina. Soy estudiante de gestión deportiva, ya voy en cuarto semestre. Una de las principales intenciones de haber seleccionado esta carrera era poder articular todo el conocimiento que llevo durante todo este tiempo y de esta manera, pues, digamos que extraer todos los conocimientos que quiero adquirir durante todo este proceso académico para de esta manera poder sacar o crear nuevos conceptos orientados al deporte. Euclides, muchas gracias por tu presentación. Bueno, vamos a darle paso a John Casas. John Casas, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo, muy buenas noches. Feliz de estar invitado a este podcast. Tengo 27 años, soy del municipio de San José de la Montaña. Soy egresado del SENA de técnico en ejecución de programas deportivos. Estoy cursando segundo semestre de gestión deportiva y nada, con toda la intención de aprender de todas las personas que están invitadas el día de hoy. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, John. Vamos a darle paso, no sé si ya llegó a nuestra sala Julieta Sierra. Julieta, buenas noches, si ya estás por ahí.
Bueno, Julieta nos había dicho que entraba un poquito tarde, puesto que está en una clase. Ella es de una invitada de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos va a compartir un estudio que han realizado en compañía de nuestro siguiente invitado, que el profe Oscar nos va a presentar. Maestra, ahí ya está Julieta, creo que ya tiene permisos. Julieta Violeta. Ok. Porfa. Julieta, buenas noches. Buenas noches. Es que no me dejaba activar el micrófono. Buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Sandra Julieta Sierra Poveda, soy abogada egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y licenciada en Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. Efectivamente, el proyecto de grado que desarrollé en compañía de mi tutor maestro Juan Carlos Ibarra estuvo enfocado precisamente desde el énfasis del deporte social de la Universidad Pedagógica Nacional y pues se desarrolló principalmente con mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, con una implementación de prácticas de deporte social. Muchas gracias, Julieta. Y nuestro último invitado, el profesor Juan Carlos Ibarra. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches, estoy activando también la cámara. Muy buenas noches, muchas gracias a la UNAD, especialmente a la profesora Andrea, al profesor Alex, a todos el equipo académico, a la profesora Lidia, al profesor Oscar, por este espacio, por esta invitación. Un saludo también al profesor Ricardo Duarte Bajaña. Efectivamente, yo soy licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde hace más o menos unos 8 años que regresé a la Universidad Pedagógica, estoy haciendo parte del equipo docente de uno de los 3 énfasis que tiene la licenciatura en deporte. Y este énfasis es el énfasis en deporte social, en donde hemos venido pues realizando una serie de construcciones de orden académico, orientado también pues a formar docentes en deporte con una perspectiva y una orientación hacia una mirada social del deporte, ¿no es cierto? Entonces, pues muchas gracias y listo y atento a participar con ustedes en el evento. Profe, muchísimas gracias. Queremos preguntar si Wilmer Díaz, estudiante, está por allí. Si porfa, la webmaster me puede dar a Wilmer decir para que nos pueda hablar. Y la profe Lidia, si tiene algún otro estudiante, que son los encargados de hacer las preguntas del debate, ¿no? Claro que sí, quisiéramos saber si ya está por allí Laura Velasco. Laura, buenas noches. Si en el máster nos pueden ayudar para darle permisos a Laura Velasco. Bueno, mientras nos ayudan a darle permiso a nuestros estudiantes que nos van a estar apoyando en toda la parte del debate, vamos a darle paso al profesor Alexander Castro. Profesor, muy buenas noches, bienvenido, muchas gracias por este apoyo que nos va a brindar en este debate. El profesor Alexander va a ser la persona que va a estar moderando este debate, entonces nadie mejor que él para explicarnos cómo es que va a funcionar este espacio que será a cargo de él a partir de este momento. Profesor, muy buenas noches. Gracias, profesora Lidia, profesor Oscar, maestra Andrea, profesor Juan Carlos Ibarra, todos los invitados, Euclides, todas las personas que son estudiantes, invitados, excelente, Julieta también, que todos desde el alma mater también de la pedagógica nos estén acompañando hoy. En el marco de la celebración del 2.º año de vida de nuestra carrera, es muy emocionante tener un encuentro con ustedes, haber avanzado 2 años en la academia con todos el cuerpo, los que hacemos el cuerpo académico, los maestros y los estudiantes que finalmente somos los que hacemos la universidad. Es muy grato, mueve todas las fibras, da orgullo tener compañeros como todos los compañeros docentes que están en el programa.
y da mucho orgullo ver los primeros frutos con nuestros estudiantes participando en espacios como hoy. Por eso, lo primero que quería hacer, felicitarlos a ustedes, felicitar a los maestros, a nuestra líder y a los estudiantes y a las personas que están en un factor externo como compañeros y colegas de este proyecto que una vez fue un sueño y que hoy es realidad. Entonces, para el programa pido un fuerte, fuerte aplauso. Profe, muchas gracias. Antes de que continúes, quiero pedirles el favor a todas las personas que están en la sala que por favor nos colaboren diligenciando el link de asistencia que ya se encuentra aquí en el chat. Por favor, tómense un momentico, es solo un minuto para que por favor diligencien la asistencia. Es importante, por favor, contar con este archivo. Profe, puedes continuar. Muchas gracias. Gracias, ahí me cortaron los aplausos, pero bueno, muchas gracias, profesora, muy amable. Listo, sí, la emoción nos invade y nos llena hoy. Válido hoy cualquier sentimiento de este programa. Fácil, lo que vamos a hacer es muy sencillo hoy, un evento que si bien es virtual, nos convoca a la participación, a estar distraídos, a estar muy pendientes de lo que vamos a hacer. Pensamos entre todo el equipo hacer un debate y como todo debate debe tener posturas y debe tener dos lados por lo menos para poder escuchar las dos partes y de una u otra manera formar un criterio, aparte de la opinión de los especialistas. La formación que nos da la lectura o que nos da la información que nos llega de afuera, para de esta manera criteriar, empezar a hacer idea de todos los temas que tenemos dentro del currículo de nuestro programa. El debate tiene una mecánica muy sencilla. Vamos a lanzar las preguntas. Uno de nuestros estudiantes o de nuestros presentadores va a hacer la pregunta en torno a cada tema, a cada eje de nuestros invitados, según la experiencia de cada uno de ellos. Se lanza la pregunta y el invitado contesta como experto. La persona que lanza la pregunta tiene la opción de la primera réplica y después se abre la segunda réplica para una persona que esté en el público, uno de nuestros docentes o uno de nuestros estudiantes que quiera hacer su postura. Recuerden que es debate y el estar de acuerdo no es tan válido, sino más bien lo contrario. Estar en polémica para generar posturas a favor y en contra y podamos formar una acción criterial entre todos. Los tiempos, el relojito que ustedes ven allí en su pantalla nos va a marcar cuando la respuesta sea entre dos personas, van a tener 3 minutos cada uno para responder y las réplicas van a ser también de 3 minutos, ¿verdad, profesor Oscar? Sí, señor. Esa es la chicharra que nos va a sonar el tiempo. Aquí es con todas las de la ley, hagan en cuenta un debate normal. Vamos a iniciar. Recuerden que necesitamos para el desarrollo del podcast la participación de todos ustedes de acuerdo a la postura que más, con la que más estén ustedes de acuerdo, pero con la que más también tengan estructura para dar una respuesta sólida. No es así más, sino que alguien tiene alguna pregunta. ¿Nuestros invitados alguna pregunta? Profe, que levanten, los que quieran hacer las réplicas, que por favor levanten la mano para que el máster les pueda dar el micrófono, el acceso al micrófono, ¿vale? Eso es. Entonces el ejercicio es sencillo, vamos a escuchar posturas diferentes, vamos a escuchar expertos, pero tenemos la opción de hablar. ¿Listo? ¿Está entendida la mecánica todos, creo? ¿Alguna pregunta en el chat hasta ahora? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta en el chat? No. No, profe. Listo. Entonces, damos inicio a nuestro primer debate. Vamos a arrancar con la primera pregunta. Entonces, profesor Juan Carlos y Juliet. Julieta. Julieta. Sí, la primera pregunta va dirigida para el profesor Juan Carlos Ibarra y Julieta Sierra. Dice, ¿qué responsabilidad tenemos como actores del deporte ante hechos de violencia contra la mujer en el ámbito deportivo? 3 minutos para cada uno a partir de este momento, por favor. Listo. Muchas gracias. Digamos, yo creo que responsabilidades
nosotros tenemos muchas responsabilidades. Voy a partir de, digamos, de alguna manera de alguna cita de un autor que ha hablado sobre el deporte y que manifiesta pues que el deporte de alguna manera refleja lo que es la sociedad y el sentido, gran parte de cómo se vive en una sociedad. Si uno parte de tomar esta manera general, pues entendería que una sociedad como la nuestra, la colombiana, que se caracteriza por, digamos, por muchos elementos de exclusión, de agresión y de violencia, pues de alguna manera el deporte puede estar reproduciendo estos esquemas, ¿no es cierto? Y esto uno puede, y ahí debemos tener cuidado, y uno puede verlo reflejado fundamentalmente en muchas prácticas de deporte que realmente están generando, por ejemplo, discriminación hacia la mujer. Entonces, hay muchas prácticas que de manera, podríamos decirlo, violenta, si se quiere, están desconociendo que pueden ser realizadas por las propias mujeres o por cualquier persona. Entonces, creo que lo que primero tenemos que hacer es desestigmatizar que haya prácticas deportivas para un género y para otro, porque eso es violento. En nuestro país también, pues hemos asistido a multiplicidad de expresiones en donde, por ejemplo, los padres de familia también están forzando a los niños a practicar un tipo de deporte y de alguna manera entonces tendríamos que ver que tenemos que repensar el deporte en muchos ámbitos porque lo que nos está mostrando es que puede estar reproduciendo o puede generar unas prácticas de violencia y de exclusión, no solamente hacia la mujer, sino también a distintos grupos poblacionales, como incluso lo podemos ver nosotros, hacia las personas que pueden estar en condición de discapacidad. Entonces, creo que sí puede estarse generando una violencia desde el propio deporte si no generamos unas actitudes reflexivas y transformadoras frente a estas prácticas que hemos venido naturalizando. Yo miro a alguien sentado. Muy bien, Julieta. Vale, dando continuidad a lo que mencionaba el maestro Juan Carlos Ibarra, precisamente se trata de eso, de dar una reconfiguración tanto simbólica como práctica de las, precisamente valga la redundancia, de las prácticas deportivas. En este caso, y específicamente en relación a las mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿cierto? Y para no caer en la repetición de un círculo de violencia hacia las mujeres a partir de prácticas deportivas, entonces se da precisamente esa reconfiguración simbólica y práctica, de tal manera que, como lo mencionaba el primer maestro que nos dio la contextualización de qué es el deporte social comunitario, es precisamente darle la palabra a estas mujeres, ¿cierto? Ya hablándolo en el contexto propiamente deportivo, darle la palabra a estas mujeres en relación a la necesidad que hay frente a las dinámicas de violencia en que se ven inmersas dependiendo del contexto de cada mujer violentada, porque no se puede hablar de que las dinámicas de violencia son iguales en un lugar como Bogotá a una mujer que sea, por ejemplo, afro, a una mujer indígena, a una mujer raizal, porque desde luego que es un contexto completamente diferente y de eso se trata el deporte social, precisamente de contextualizar y darle la palabra al sujeto, a la persona quien va a ser parte de nuestra práctica deportiva para que sea ella quien misma o como se diga, nos dé las herramientas a nosotros como educadores físicos, como licenciados en deporte para el caso mío, las herramientas de lo que necesitamos y podamos quizá responder o generar esas transformaciones de los contextos sociales de estas personas y asimismo llegar a una
construcción de un concepto particular de democracia, no la democracia participativa que nos enseñan en el colegio, sino una democracia participativa en la que se le dé la palabra al otro a partir precisamente de estas dinámicas de deporte social. Entonces, se podría decir que en lo poco, en esas pequeñas prácticas, se pueden ir dando transformaciones que van a hacer eco en las comunidades y en los contextos sociales de estas mujeres. Entonces, hey, te has sentido violentada, tu cuerpo se ha sentido violentado con X o Y práctica, con X dinámica, entonces es darle la vuelta a la torta, como se diría coloquialmente, para que ellas nos den esas herramientas y tomen la palabra de lo que debemos hacer para poder mitigar, si no es, digamos que lo ideal es reducir o eliminar las dinámicas de violencia hacia estas mujeres desde las prácticas de deporte social. Gracias, Julieta, súper concreta. Te sobró tiempo. Vamos a la primera réplica. De acuerdo a la respuesta, quien quiera participar, por favor, levanta la mano desde el público. Vamos a tener los mismos 3 minutos de réplica o menos, como en el caso que nos sucedió. ¿Alguien solicitando réplica desde el chat? No, señor, por aquí en el chat no vemos a nadie que esté levantando la mano. No sé, profesores, por favor, de los profesores que nos están acompañando, si alguno necesita, por favor, que le demos apertura al micrófono, por favor, levantan la mano. Profe, ¿yo puedo hacer una réplica? Claro que sí. Me voy a colocar los 3 minutos, ¿no? Que yo creo que puede ser algo más sintético, ¿no? Ahí Carlos Buitrago también ya está para la segunda réplica. Bueno, yo personalmente considero que la labor del deporte social comunitario no puede llegar a, por ejemplo, al público, ¿no? O sea, esa pedagogía de públicos todavía no tenemos la capacidad para llegar hasta allá, ¿no? Yo creería que no sería compromiso de los entes deportivos, de los gestores deportivos, de cualquier actor que esté involucrado en el deporte, generar proyectos para que pues, el público entre a formarse desde allí, ¿no? Porque es que hay una fuerte pasión que sin quererlo, uno llega y ofende al contrario o siempre quiere como la victoria, y eso creo que es mucho más fuerte que lo que se ve plasmado en ciertos momentos. Igual también, por ejemplo, en el deporte que llega a la mayor cantidad de las personas competitivo, se ve que prevalece la trampa por encima de lo que puede ser una ética, ¿no? ¿Quién no finge un penal, una cesta, una falta en un momento clave para ganar un campeonato? ¿Sí? Entonces sí me parece que hasta allá el gestor deportivo, cualquier actor, no tiene la capacidad clara para llegar en este momento, para tener, sobre todo, como he explicado, en ese aprendizaje de público. Es lo que lleva al deporte, todas esas hinchadas que trae el deporte, los fanáticos, que no se le da, inclusive desde el deporte de alto rendimiento, pues un muy buen ejemplo, ¿sí? En algunos momentos, y eso es lo que queda en la cabeza, y por eso es que yo creo que hay bastante violencia fuera de los estadios, de los escenarios deportivos, y no se han hecho como campañas así fuertes en esa formación de públicos. Entonces yo creería que hasta ahí llega el límite de lo que nosotros entraríamos a hacer, ¿no? Ahora, de pronto si generamos algún proyecto, ¿sí? Contra la mujer, ¿cómo nosotros podemos educar a ese público y cómo podemos hacerlo más media, grande, gigante, con merchandising, ¿sí? Que pueda llegar y abarcar a los demás? Pero yo creería que por el momento únicamente se quedaría centrado en los actores implicados en el acto, en la práctica pedagógica, pero no hacia el público. Ok.
Perfecto el tiempo. Va dos réplicas, el profesor Carlos Buitrago y el profesor John y nuestro estudiante John Casas, cada uno con minuto 30 para colmar el tiempo de la pregunta. No sé si después quiera Julieta volver a contextualizar con un minuto. Profe Carlos, minuto 30, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, yo creo que la violencia contra la mujer parte del origen de la misma estructura del deporte. Y quiero pensar en el modelo, digamos, del deporte gringo. Uno en televisión ve un equipo femenino, sea de fútbol, cualquier equipo, siempre desde el head coach hasta el asistente son mujeres, de pronto uno que otro hombre. ¿Se le fue la señal al profe Carlos? Creo que sí, ¿verdad? Se fue la señal, profe. Listo, profe, Casos de abuso. profe Carlos Buitrago, ¿tiene de nuevo internet? Sí. Aló, ¿sí me escuche? Sí, le queda un minuto, profe. Un minuto, Oscar. Lo escuchamos. Profe, adelante que le queda un minuto. Ahora no se escucha. Creo que hay bastante falla. Vamos a darle paso a John Casas mientras arreglen los problemas de internet con el profesor Carlos Buitrago. John Casas tiene la palabra, minuto 30. Bueno, un saludo. Voy a hablar desde mi experiencia, la experiencia que tuve cuando estuve trabajando deporte social comunitario aquí en mi municipio. Y tuvimos la experiencia de poder crear un torneo de microfútbol en el cual se involucraron en el mismo equipo, tenían que jugar mujeres, tenían que jugar niños, tenían que jugar hombres, pues adultos. Y el torneo se le realizaron una tipología de reglas, se cambió la reglamentación del torneo para que pudiera haber inclusión. Y digamos que la parte de jugar no se fuera directamente a que solo los hombres mayores hicieran los goles. Entonces, en ese tipo de torneo, las únicas que podían hacer los goles eran las mujeres o los niños pequeños. Y soy un convencido de que ese estereotipo de que son los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres se debe quitar desde el inicio, desde que se empiecen a formar los deportistas. Que cuando se hagan prácticas deportivas se haga un llamado a una comunidad completa, que si van a entrenar fútbol puedan entrenar niñas con niños en esas primeras etapas, para que entre ellos puedan empezar a convivir el deporte juntos y que más adelante puedan entender y hacer parte de esas inclusiones donde tengan a mujeres y hombres en un mismo equipo, en una misma actividad deportiva. Gracias, John. Julieta, tienes un minuto para completar la De acuerdo. Solamente como para complementar a la intervención que hacía el profesor Oscar, es que precisamente por eso nos diferenciamos del deporte competitivo, por eso somos deporte social. Aquí no es que se elimine el factor competencia de esta línea del deporte, ¿sí? No es que se elimine, pero no se prioriza. Aquí se da precisamente la prioridad a las necesidades y a las particularidades de cada grupo social. Por eso se hacía como el énfasis. No solamente le apuntamos a la competencia, a ganar la medalla de oro, sino es que se convierte en fin y medio a la vez el deporte social. ¿Qué estamos logrando con el deporte social más allá de que la persona adquiera unas habilidades específicas propias de cada deporte o tenga un logro, sino qué impacto social está dejando esta práctica en el contexto específico de las personas que hacen parte de esta práctica? Súper, fin de la primera pregunta. Gracias a todos, Oscar y Lidia. Segunda pregunta, por favor.
Claro que sí, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Bueno, esta pregunta va dirigida a nuestros compañeros Juan Carlos Castro y Euclides Grisales. Bueno, la pregunta es, ¿qué le falta como difusión en el ámbito sociocultural al deporte adaptado para tener el mismo reconocimiento que el deporte convencional? Listo, vamos con Euclides primero. Sí, señor. Ok, Euclides, tienes 3 minutos. Listo, muchas gracias por la invitación. Con respecto a esta pregunta, yo estuve indagando un poco sobre dos sectores, tanto el sector legislativo como el sector sociocultural. Desde el sector legislativo, o sea, puedo afirmar que hay una estructura de leyes y decretos que de alguna manera apoyan el desarrollo del deporte paralímpico a nivel nacional. Incluso también digamos que de alguna manera le da la importancia como deporte de alto rendimiento. Entonces, por ejemplo, o sea, ahorita la ley más nueva que salió fue la ley 1946 del 2000, perdón, ley 1946 del 4 de enero del 2019, que ya la ley del deporte paralímpico. Esta ley ya digamos que abarca todo lo relacionado con la estructuración de las reglamentaciones internacionales y le da vida al deporte paralímpico para así mismo comenzar a crear sus propias federaciones y ya no ser como una federación multideportiva. Entonces, pues en conclusión sobre este sector, puedo afirmar que dentro del sistema legislativo sí hay un conjunto de leyes que de alguna manera apoyan lo que es el deporte paralímpico y su divulgación. Ya desde el sector sociocultural, aquí es donde digamos que se ve un poco la problemática, porque es que dentro de la sociedad aún persiste ese concepto de lástima hacia el deporte paralímpico. No le dan la importancia como, por ejemplo, hablar de fútbol, donde el concepto de las personas es un deporte de alto rendimiento y de que las personas se tienen que preparar. O sea, dentro de los futbolistas tienen que tener una preparación íntegra para poder practicarlo y ser parte de los equipos profesionales. Entonces ya lo que es el deporte paralímpico lo ven como esa perspectiva de lástima, o sea, de que listo, hay el pobrecito, el que practica un deporte por terapia, por ejemplo. O sea, no tienen el concepto aún de que es un deporte de alto rendimiento que prácticamente y de alguna manera ha dado muchos mejores resultados que el propio deporte convencional. O sea, muestra eso, hay medalleros paralímpicos que han dado mejores resultados. En los últimos Juegos Panamericanos, Colombia doblegó prácticamente medallería el sector convencional. Pero esto a su vez, como no le dan tanta la importancia, entonces los medios de comunicación no hacen como el cubrimiento que normalmente hacen con lo que es el sector convencional. Y ya por esto, pues digamos que de parte de los directivos y todo el tema administrativo dentro de las regiones también tiene una escasez muy, muy amplia en cuanto al apoyo desde la parte administrativa. Juan Carlos, 3 minutos, por favor. Bueno, ahí gracias a todos por la invitación, ahí contextualizando también lo del compañero. Pues lo que pasa es que en el deporte adaptado falta mucha difusión en los medios de comunicación. Digamos, la razón principal es porque en el deporte adaptado no vende igual que lo que se vende en el convencional, ¿no? Por lo menos hablando en cuestión por lo menos de fútbol. El fútbol llama la atención y vende demasiado porque incluyendo los patrocinadores no van a ganar lo mismo que va a ser con un deporte adaptado, porque no, digamos, no es tan conocido todavía por la sociedad y por la gente, ¿sí me entiende? Digo que por esa razón el deporte adaptado no cuenta con la misma difusión, porque los medios lo han hecho así y porque los mismos patrocinadores, yo repito, nunca van a recibir los mismos incentivos o los mismos ingresos de los deportes convencionales. Entonces, esto debería haber una igualdad en lo que tiene que ver con la difusión, ¿no? Por los medios de comunicación, ya que nunca le dan la misma importancia que el deporte adaptado que el deporte convencional. También es importante, digamos, reconocer que el deporte adaptado no se visualiza de
de muy buena forma en los escenarios donde se da, ¿no? Digamos que por lo general el deporte adaptado se muestra y se practica la mayoría de veces con personas de la misma población en discapacidad, ¿sí? Esto por un lado obviamente es como segregado del tema deportivo, ¿no? Se supone que hablamos de inclusión y deberíamos estar participando en todos los escenarios deportivos, digo en todos porque muchas veces se segrega o los mismos espacios no dan para poder participar las personas en condición de discapacidad. Son unos escenarios fenomenales, pero no tienen a veces ni los elementos, ni digamos, ni la disposición para poder hacer estos entrenamientos. Entonces, el deporte como tal adaptado, como el nombre lo menciona, digámoslo, no tiene como el reconocimiento debido, debido a que la misma comunidad en general no lo reconoce. Y es más, la misma población en discapacidad a veces tampoco lo reconoce, ¿sí? Digámoslo que falta mucha difusión, mucha mayor empatía de comunicación de uno mismo. Entonces, hace falta mucho aprendizaje. Es más, también los recursos económicos que tiene el convencional nunca son los mismos para el deporte adaptado. Jamás, por lo menos en las ayudas, puede ser inclusive en localidades, en pueblos. Entonces, nunca se ve con el mismo contexto. Y como les digo, debería ser siempre igual. Ok, réplica. Réplica de minuto 30, por favor. ¿Alguien levantaba la mano? Hay muy buenas intervenciones en el chat. Si quieren, piden la mano y lo levantamos, le abrimos cámara. Mientras alguien levanta la mano, quiero contarles algo que dice en el chat. No debería llamarse deporte adaptado, debería llamarse deporte para personas en condición de discapacidad. Primero se nombra la persona y después la discapacidad para ser más incluyente. Creo que es un muy buen aporte a todo lo que hemos estado hablando en este espacio. Euclides, 30 segundos para que conteste eso según la legislación. Pues realmente definirlo como lo acaba de decir la persona, de alguna manera ya está discriminando y está segregando, como dijo anteriormente el profesor. Entonces, tampoco, o sea, es que hasta el mismo término deporte adaptado, de alguna manera ya está segregando y sacando a la población hacia un lado. ¿Me entiendes? Por ejemplo, normalmente se llama deporte paralímpico. ¿Por qué se llama deporte paralímpico? Porque va paralelo a los olímpicos. Entonces, de esta manera no estamos, de alguna manera es como decir, o sea, entre comillas, sin ofender a nadie, es como decir fútbol para negros. O sea, no estoy ofendiendo y estoy sacando a alguien de mi propio entorno social. Entonces no es así, o sea, no es ponerlo, no es definirlo como adaptado, es que el mismo término, discapacidad, ya estás segregando a alguien, lo estás sacando de tu entorno social. Incluso si buscamos la definición de discapacidad, o sea, es más que todo como la falta, como te digo, como la falta de accesibilidad dentro de la sociedad, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, si yo te doy unos zapatos chiquitos, no te van a servir porque casas 40. Entonces no es que te estoy diciendo de pie grande, sino que realmente no se acondiciona a tus necesidades. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional todo es adaptado, o sea, tenemos... Bien, gracias Euclides. ¿Alguna réplica? Sí, Profesor señor, Ricardo profesor Duarte Ricardo. está levantando la mano. Sí, gracias. Me gustaría que Juan Carlos y Euclides o hablen un poco de lo siguiente. Mire, ustedes están hablando de deporte adaptado, pero en el marco del deporte de rendimiento. Y nos gustaría hablar un poco, posiblemente del deporte adaptado, pero en el marco del deporte social comunitario. ¿Ustedes consideran que lo que han dicho corresponde al deporte social comunitario o están hablando del deporte de rendimiento? Esa sería la inquietud para que desarrollen un poco más la idea. Gracias. Gracias, Ricardo. Un minuto para quien quiera hablar. ¿Euclides o Juan Carlos?
Sí, sí, voy, profe. Juan Carlos. Va en las dos, profe Ricardo. Va tanto en lo de la comunidad también, porque esto es incluyente. De eso se trata, de incluir muchas personas en la sociedad. Es por lo menos en el caso de nosotros o en el caso mío, ¿qué es lo que hacemos? Uno ve por lo menos una persona que va pasando, una persona en condición de discapacidad, más que todo, porque eso se trata, se les hace la invitación al deporte, siempre generalizando, sea la discapacidad que tenga la persona, siempre los invitamos para que se unan al deporte, pues porque ya que el deporte es beneficio, es vida y es salud. Entonces, siempre los estamos invitando para que entren y participen. Y también en el nivel competitivo, también lo hablamos en el nivel competitivo, por lo menos en el caso de nosotros, que tenemos gente de la Selección Bogotá, Selección Colombia, y de nosotros mismos que competimos a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo estaría hablando en las dos versiones. Ok. Euclides, otro minuto. Listo, pues realmente desde la perspectiva que lo dijo el profesor, sí, realmente también podemos hablar de un deporte comunitario porque digamos que gracias a la comunidad es donde digamos, se divulga la información de todo esto. O sea, por ejemplo, mi mamá que conoce pues mi deporte y todo el tema, ella puede encontrar a otra persona X dentro de su comunidad donde esté y lo puede invitar a practicar deporte. O sea que realmente digamos que estamos también hablando de deporte social comunitario porque pues se divulga todo lo que es la información deportiva y asimismo digamos que da un beneficio dentro de la sociedad. Perfecto. Vamos a darle un minuto a Juan Carlos Ibarra. Profesor Juan Carlos. Gracias, profesor Alex. Digamos, lo que pasa es que sí es de alguna manera para quienes hemos estado en el deporte social viéndolo, digamos, una preocupación que la manifiesta el profesor Ricardo, y es por qué pareciera que el deporte adaptado, llamémoslo, que es el que se está hablando, replica, pareciera, y por eso les hago la pregunta a ellos, pareciera que siempre replica el modelo federado del deporte, ¿sí? Si ese modelo pues ha tenido tantas críticas y pareciera que genera exclusión el mismo deporte federado convencional como lo conocemos, y por qué pareciera que el deporte adaptado siempre replica ese modelo que es tan cuestionado. No sé qué comentarios quisieran hacer los compañeros. Perfecto, profe Juan Carlos. Muy bien. Ahí tenía el debate que quería, profe Ricardo. Nos vamos a la tercera pregunta. Deporte en contexto, Lidia y Osquita. Bueno, la pregunta es para John Casas. Dice, ¿es justo el salario, ganancias o recurso que se generan o se asignan a proyectos de deporte social en las comunidades? Bueno, según mi experiencia y lo que puedo investigar, lo que vive en el medio pues del deporte social comunitario, creo que los recursos y el salario que se gana en este tema es muy poquito, muy bajito, porque lastimosamente a los municipios, digámoslo, los municipios de menor tamaño, el ingreso que llega para repartir y para distribuir en el deporte es muy bajito. Un ejemplo para contextualizar, en mi municipio llegan 31 millones de pesos para que se manejen durante un año. Con esa plata se debe pagar los coordinadores de deportes que se vayan a contratar, comprar indumentaria pues para los deportistas, se debe pagar transportes en los torneos que se vayan a participar, digamos, intermunicipalmente, se debe sacar de ese rubro. Entonces es muy sencillo, es llegar a deducir que una persona, por ejemplo, la persona que se maneja el ente deportivo municipal, se está ganando aproximadamente 2 millones de pesos. Y fuera de eso, lo contratan solo por 10 meses, que esa sería pues una de las críticas que yo le hago al sistema deportivo del país, porque no le está dando, no está asegurando una estabilidad económica a las personas que están trabajando en el deporte, ¿cierto?
Entonces, ahí irían 20 millones de pesos en el mero pago del sueldo de un dirigente del ente deportivo municipal. Y así es en muchos de los municipios por los que yo he viajado. Siempre se contratan a estas personas por prestación de servicios y solo se contratan entre 8 y 10 meses. Entonces, los otros 4 meses o los otros 2 meses del año, estas personas, ¿qué hacen? ¿Sí me entienden? Entonces, yo estuve pendiente de la socialización que estaban haciendo al posible cambio de la ley 181, y en esta ley no se mencionó por ninguna parte las personas que son formadoras de deportistas. Entonces, esa sería una de las críticas mías. Además, pienso que se debería dar mucho más presupuesto al deporte por el hecho de que en la ley, en el artículo 52 de la ley, dice que el deporte es un derecho fundamental, lo que quiere decir que para la comunidad o para el gobierno sería una de las prioridades brindarle a las personas el acceso al deporte. Y eso está viéndose muy truncado, de una parte casi nula, porque el dinero que se está destinando para estas modalidades deportivas es muy bajito y no está alcanzando a cubrir todo lo que... Yo no tenía 5 minutos, profe. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, con la plata que está llegando y que se está destinando para que sea invertida en el deporte en los municipios, porque la verdad de pronto en las grandes ciudades no tengo conocimiento cómo es el manejo de ese rubro económico. Y hay veces, pero no llega desde un principio del año, llega como un dinero para ayudar a amortiguar los gastos que se tienen, que es lo que entra a los municipios por el impuesto de la ley del tabaco y la telefonía móvil, pero igualmente siguen siendo unos montos muy bajitos. En estos municipios que son de un nivel más bajo, por ejemplo, los municipios y los que están por acá rodeados, entran entre 11, 12 millones de pesos de más. Estaríamos hablando de 42, 43 millones de pesos para invertir en el deporte de los municipios. Y entonces estábamos hablando de que son 20 millones para un mero director de deportes, ¿cierto? Contando que sea solo él para intervenir toda la comunidad que tienen los municipios. Si vos le vas a meter otra persona que le vaya a colaborar, serían 2. Entonces estaríamos hablando de 40 millones de pesos aproximadamente, y solo por 10 meses, porque los otros 2 meses no los contratan, ¿cierto? Entonces, quedarían 2 millones para el resto de las cosas. O sea, es un presupuesto absolutamente bajito. Quedarían 2 millones para conseguir implementación, porque para nadie es un secreto que las implementaciones se acaban con el transcurso del tiempo, para comprar uniformes, para pagar los transportes de todos los deportistas. Entonces yo creo que debería hacerle un estudio más riguroso y organizar esa parte del deporte, el presupuesto que le invierte. Muy bien, John. Vamos a escuchar una réplica muy interesante que viene de la parte especial del programa. Profesor Rafael Bajonero, tiene usted la cámara y el buenas micrófono. noches, ¿me escuchan? Sí, pero no lo vemos, profe. Profe, es que tengo problemas como con el sistema, pero ¿ahí me escuchan? Sí. No, muy pasito y no se ve. ¿Ahí mejor, me escuchan? Escucharlo sí, pero no le vemos. Profe, no puedo activar la cámara porque se me va la... Yo Perfecto, está bien el internet. Profe, lo escuchamos muy atentos. Tiene minuto yo 30 quisiera hacer para como la... una precisión. Cuando Juan Carlos Ibarra, que lo saludo y saludo a todo el panel, hablaba sobre si el enfoque es eminentemente del Sistema Nacional del Deporte. Sí, claro, porque la 582 del 2011 habla del CPC y el CPC es eminentemente del Sistema Nacional del Deporte. O sea, esto nos involucra directamente hacia el deporte de alto rendimiento, ¿sí? Después ya viene un ajuste con la ley que nombraba nuestro estudiante
donde dice que se hace una reestructuración del deporte paralímpico y sigue siendo del Sistema Nacional del Deporte. Luego, entonces, no podríamos decir que estamos en los dos contextos, uno paralímpico y otro social comunitario. No, este es eminentemente del Sistema Nacional del Deporte y tiene que ser enfocado al alto rendimiento. Y es tan nuevo esto, porque lo hablo con la 582 del 2011, es tan nuevo todo el sistema paralímpico, por eso cuando hablan de difusión se da eso, porque hasta ahora está comenzando el desarrollo en Colombia de la estructura del deporte paralímpico, de los apoyos, de las necesidades de infraestructura, de las necesidades económicas que necesitaría un deportista de estas calidades. Toda vez cabe resaltar que aún así, siendo nuevo, el deporte paralímpico da excelentes y grandes resultados a nivel regional, nacional e internacional. Entonces, quería hacer esa aclaración. No estamos hablando, gracias, ya, bueno, gracias. Ok, sí, gracias, profe Rafa, por la aclaración en la pregunta anterior. Estamos en esta de deporte en contexto, la voy a repetir muy rápidamente para generar la próxima réplica. Es justo el salario, ganancias y recursos que se generan o asignan a proyectos del deporte social en las comunidades. Ojo, porque aquí tiene que ver el orden del deporte que se está hablando, pero también el de proyectos. Y aquí, gran culpa es de las personas que o dejamos de presentar proyectos o no pasamos proyectos bien planeados. ¿Quién quiere hacer una réplica de minuto 30? Los panelistas también pueden replicar. ¿Pueden levantar la mano? Si me permites, profe Alex. Juan Carlos Ibarra. ¿Quién más decía, si me permite? Edison está con la mano levantada y la profesora Carolina. Entonces, por favor, Alex. A minuto 30, profesor Juan Carlos Ibarra. Bueno, minuto 30 para la profesora Dianita. Y no sé quién más. El profesor Edison. Y Edison, claro que sí. Los tres. Profesor Juan Carlos, minuto 30. Darle la palabra a otras personas que no han participado. Profe, Digamos, por favor. A mí, digamos, de alguna manera me preocupa que la discusión se centre en si hay mucha o poca plata. Digamos, yo preguntaría es, ¿mucha o poca plata para qué? ¿Cuál es el sentido? Porque, digamos, de alguna manera yo siento que también como va surgiendo y se va consolidando esta perspectiva del deporte social comunitario, también se puede estar generando un tipo de burocracia a nivel de los municipios que están esperando que lleguen unos recursos, pero no hay necesariamente un replanteamiento de cuál puede ser de verdad el aporte que puede generar una práctica o este tipo, esta perspectiva del deporte, en eso que nos hablaba, que nos citaba el profesor Ricardo Duarte al comienzo de su intervención, a propósito de las citas que hizo de construcción de paz, de construcción de convivencia, ¿eso qué significa? Y si eso se está pensando, porque los recursos, si no tienen un sentido claro, pueden servir, es para alimentar una burocracia a nivel de las localidades y hay que tener, a mi modo de ver, mucho cuidado con eso. Por eso la pregunta es, ¿la plata sí, mucha o poca, pero para qué? ¿Cuál es el sentido de la inversión que se quiere hacer con esos recursos? Gracias, profe Juan Carlos. ¿Quién sigue? Yo, profe. Ok, un minuto por minuto 30. Bueno, pues poca o mucha plata se habla desde la parte de planeación y presentación de proyectos. ¿Más alto hay? Poca o mucha plata dependiendo de la proyección de proyectos. ¿Qué pasa? Cuando un alcalde se sienta a hacer su plan de gobierno y lo titula y le pone un nombre, la parte de deportes, el capítulo de la parte educativa es el más pequeño, el de deportes. ¿Por qué? Porque es el medicamento, es la parte donde entra menos dinero. Entonces no es tanto cuánta plata ingresa, sino cómo un alcalde o un gobernante o un dirigente deportivo que está allí sentado puede con nosotros administrar ese dinero para cada una de las diferentes disciplinas
y espacios o sociedad en la cual se puede generar el gasto de este dinero. Muchas veces el deporte adaptado es el deporte, o las personas en condición de discapacidad son las últimas en una planeación desde un proyecto, desde un plan de desarrollo de cada uno de nuestros municipios. Entonces, la falta de que no estén apoyados nuestra población más necesitada para salir adelante en el deporte, desde un niño que está en un colegio, que presenta una discapacidad desde un colegio, pero no puede ir a un intercolegiado porque el municipio no lo prioriza. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Gracias, profe Dianita. Gracias. Un minuto nomás, profe Carlitos. Puede tener, profesor Edison, perdón. Hola, muy buenas noches para todos. Quisiera aportar con respecto a esa brecha que se genera entre el deporte social y las prácticas del deporte adaptado, que de pronto en esta última población faltan muchas actividades desde entidades como las alcaldías, como los mismos clubes, ligas y federaciones, donde se centran de manera especial en los deportes convencionales, pero no se generan también esas reflexiones sobre cómo contribuir para que el deporte adaptado también tenga ese proceso de reconocimiento. A nivel municipal, por ejemplo, yo pertenezco al municipio de Siachoque y también se han visto esos problemas en cuanto a la distribución de recursos. Desde el año anterior se trabajó con el Consejo Municipal en el ajuste a una estampilla pro deporte que nos ayuda a reunir fondos de las diferentes actividades y contratos que se generan con el municipio. Esta ha sido una importante fuente que nos permite impulsar programas sociales y deportivos y que incluye también a la población adaptada. Gracias, profe Edison. Carlos, profe Carlos, tiene un minuto. Hola, gracias. Mira, yo quisiera comentar lo siguiente. O sea, el Estado, por ley, debe satisfacer las necesidades de la población, pero en la realidad no ocurre. Y hay un factor que ya se mencionó, Ricardo lo mencionó, que es el tema de la comunidad. La comunidad resuelve sus propios problemas. Y de alguna manera hay una parte que es el tercer sector, las ONGs, y creo que es parte del perfil de nuestro gestor deportivo, es buscar el apoyo en esas personas, en las ONGs, en los voluntarios, y no solo esperar a que exista el presupuesto municipal. Ya lo escuchamos, que realmente no hay dinero, y esperar a que por unos 10 centavos más de tener toda la actividad, y en las comunidades hay muchas personas que seguramente nos van a colaborar como voluntarios. Entonces es más un tema de gestión de personas, gestión de líderes, antes que esperar recursos que son limitados, y ya lo escuché, es mínimo, o sea, son centavos. Gracias, profe Carlos. Vamos a la última pregunta. Para la próxima pregunta, todos nuestros invitados y las personas que quieran participar van a tener de a un minuto. Por favor, profe Lidia, realizamos la pregunta bien claritica. Claro que sí. Desde su experiencia y campo de acción, ¿qué cambio le propondría al sector deporte en la actualidad? Listo. Un minuto para cada uno de nuestros invitados. Comencemos con el profesor Juan Carlos Ibarra. Bueno, digamos, de todas maneras, yo sí hago parte de una perspectiva del deporte que se está consolidando y que está ganando espacio como una manera de entender las prácticas deportivas o el mismo deporte, y que tiene una función pues muy específica en la construcción de un proyecto de sociedad diferente. En esa medida, yo propondría, digamos, descompetitivizar más el deporte, si se quiere, desfederalizarlo, si se me permite el término, para darle mucho más campo y mucho más reconocimiento a esas otras expresiones que tienen un sentido y una búsqueda mucho mayor en construcción de procesos de reconocimiento en las comunidades, de procesos de construcción de diálogo, de inclusión frente a la competencia. Gracias, profe Juan Carlos. Julieta, un minuto. Julieta, ¿estás por ahí? Sí, está Julieta. ¿Aló? Listo.
Aló, aló, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, desde la experiencia, pienso que el cambio más grande que podemos nosotros generar es precisamente continuar con los aportes que hemos venido desarrollando, no solamente desde la academia, sino desde nuestro quehacer docente, ¿cierto? Entonces, continuar con estos proyectos que puede que como en alguno de las personas que participó mencionó, puede que sean pequeños, pero con los pequeños cambios podemos generar transformaciones más grandes, porque es personal podemos hacer una interpelación social incluso, viéndolo un poco desde la utopía, ¿cierto? Pero si seguimos trabajando estos pequeños proyectos desde nuestro quehacer, podemos hacer eco. Si me escuchan bien, me dicen que mi internet está muy mal. No, estás bien, vas bien. Podemos hacer eco en los contextos sociales de las comunidades en las que podamos implementar estas prácticas de deporte social. Ok, tu propuesta de cambio. Esta pregunta está muy enfocada a la situación actual que estamos viviendo. Si hay alguna forma de transformación, ¿ustedes qué proponen? Euclides. Bueno, pienso que bueno, la estructura legislativa ya está en un proceso de cambio, pues, porque pues aparte de la nueva ley paralímpica, la misma ley del deporte, la 181, también está en un proceso de cambio. Incluso por ahí tengo un borrador al respecto. Entonces, por eso digamos que ya desde ese punto comienza, digamos, a disolverse todas las federaciones conjuntas, y esto nos da como un apoyo más directo de parte de cada federación, porque ya no vamos a tener una federación, por ejemplo, en el tema de deporte adaptado, ya no vamos a tener una federación multideportiva, sino que ya vamos a tener una federación de bochas, una federación de paracycling, una federación de natación, por ejemplo, que creo que ya hay. Entonces esto lo que nos da es más viabilidad para, digamos, que comenzar a dividir los recursos, y de esta manera comenzar a tener más un apoyo deportivo. Ok, gracias Euclides. Juan Carlos. No tienes micrófono, Juan Carlos, te toca activarlo. Activa el micrófono. Ya. No, lo volviste, no te quedó activado. Ya. Qué pena con ustedes. Tranquilo. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Euclides, por lo menos ahorita con la nueva reglamentación del Ministerio del Deporte, por lo menos que ahora ya el club deportivo o liga ya no puede ser multideportivo, porque ahora todo tiene que ser dependiendo la disciplina o el deporte que pueda haber. Entonces, inclusive ahorita nos encontramos en ese proceso y como en esa pelea, inclusive con la liga, para que esto no se apruebe, porque esto no es conveniente ni para clubes ni para ligas, porque va a ser un gasto mayor para cada club, que tiene que buscar unos recursos de donde no hay, inclusive pedirle a la misma gente o a la misma comunidad de ayudas. Entonces, esta ley tocaría cambiarla, en la que no estamos de acuerdo, para que se pueda incrementar más, o sea, seguir en lo mismo. No es para que nos esté pidiendo más a los clubes o a las ligas un mayor aporte, y para que no se haga nada. Muy bien, muchas gracias. John. Contextualizando cómo se está manejando el deporte en el país, lastimosamente. No, el audio está dañado, John. Vuelve, apaga y vuelves y prendes. Listo. Ya. Muchísimo eco. Mucho eco. Ahí. A ver, intenta. Ya. Listo. Intenta. Bueno. Ahora contextualizando cómo es. Se te dañó el audio, John Casas. Eso ahí. Nada. Nada. Mientras arreglas el audio, démosle paso. Quiero escuchar al profe Ricardo. ¿Qué propondría usted, profe Ricardo, en el sector deporte, si hay posibilidad de hacer propuestas nuevas? Un minuto, profe Ricardo. Una posibilidad que es necesarísima es realizar talleres
procesos de capacitación para entender muy bien qué es deporte social comunitario y entender que el deporte social comunitario es un proceso diferente con características muy particulares que no están asociadas directamente al deporte adaptado o al deporte federado. El deporte social comunitario implica que personas en condición de discapacidad, por ejemplo, realicen actividades con personas que no están en condición de discapacidad y que tengan otras condiciones y que entre todos puedan diseñar actividades por sí mismos, que ellos las construyan, les ponga reglas y tal. No podemos continuar con esta confusión tan grande. Gracias, profe Ricardo. Profesor Carlos Buitrago. Luego el profesor Jorge Andrés. Mi aporte es el siguiente. A nivel de deporte federado, creo que las ligas son un lastre muy importante, muy grande para el deporte. Imaginarse que campeonatos nacionales de 5 o 6 departamentos con 120 jugadores cuando tenemos un país de 50 millones de personas. Entonces, el origen, como se ha comentado, es el deporte comunitario y el deporte debe nacer de la base de las comunidades, donde en los municipios existan diferentes clubes de diferentes deportes, inclusivo, adaptado a la realidad. Y si hay una posibilidad de competir, que compitan con los clubes de los municipios vecinos. Entonces, eso da la posibilidad de generar una mayor inclusión e inclusive que si se quiere llegar a deporte competitivo, no importa si es inclusivo o no, por lo menos que existan categorías, de tal manera que yo puedo tener mi participación dentro de la región y si soy muy bueno puedo saltar a nivel nacional. Eso no lo hay en este momento. Gracias, profe. Desde Fusagasugá, profesor Jorge Andrés, 1 minuto. Bueno, buenas noches. Desde mi experiencia personal y sin pretender hacer un análisis muy generalista, ahora que mencionaron el tema de la nueva ley del deporte, yo soy un tanto escéptico. Me parece que esa ley precisa ser revisada, precisa ser cuestionada. He venido acompañando en algunos movimientos, sobre todo del campo específico de la educación física, porque claramente esta ley tiene visos neoliberales y el neoliberalismo es el que nos tiene esta crisis en la que nos encontramos ahora todos sumidos, porque hay, digamos, menos protección del Estado a muchos niveles: educación, salud, trabajo, todo el tema de pensiones, y el deporte pues no va a escapar de eso. Deportes, es reconfigurado desde esta nueva óptica neoliberal, porque desafortunadamente esta ley no nos va a llevar a ningún lado y me parece que tiene muchas trampitas y tiene muchos vacíos que precisan ser cuestionados y criticados por toda la comunidad académica desde una perspectiva política. Muy bien, profe Jorge Andrés, muchas gracias. John Casas. Nada, todavía muchísimo eco, se te dañó el micrófono. Debió ser que nos estabas hablando muy duro y dañaste el micrófono. Profe Alex, yo quisiera mientras John cuadra sus temas de sonido, compartirles algo que nos dice Juan Sebastián Páez, y es que debe realizarse una integración con todos los que conforman la comunidad. Se debe promulgar y respetar las formas deportivas en el entorno al que todos tenemos derecho. Creo que es un muy buen aporte que nos hace Juan Sebastián Páez. Muchas gracias, Juan Sebastián. Tenemos muchos otros comentarios acá en el chat, pero, profe Alex, te dejo la palabra nuevamente. No, sí, Lidiecita, chévere eso es una polémica y esto es un debate. Finalmente, y para cerrar, quisiéramos atenderlo a todos, pero el tiempo ya se nos va, ya nos fuimos un poquito de tiempo. Antes de cerrar, la última, como académico, yo haría una reingeniería a los cargos y a las funciones del sistema administrativo del deporte. Ese sería mi aporte. No necesito un minuto, con los 5 segundos. Muchas gracias a todos por estar. No sé si Andreita va a cerrar, Lidia u Oscar.
con el tema de actualidad. A todos muchas gracias. Muy buen ejercicio. Esto es un debate. Desde aquí se escucha y se respeta la postura del otro y se forma un criterio como estudiante o como maestro para seguir aprendiendo desde los dos lados de la academia. Profesores, invitados, mil gracias y muy buena noche. Hasta aquí yo y ya ustedes continúen. Profesor Alexander, muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando en este debate. Queremos darle la palabra a la profesora Andrea Porras, ya como cierre de nuestro evento. Y también queremos escuchar lo que tiene para nosotros el día de hoy, Andrea, para cerrar este evento. ¿Me escuchan? Sí, señora. Es que estoy teniendo como problemas con el internet, pero bueno, finalmente agradezco a todas las personas que están y que han participado activamente en este evento. Ha sido, yo creo que un espacio que nos ha permitido en efecto conversar y reflexionar sobre tantas cosas y principalmente ver cómo el deporte se articula y que no somos un elemento y como una herramienta simplemente instrumental, sino que en efecto tenemos un papel y un rol social muy importante que en estos tiempos tan complejos a nivel social, pues debemos como gestores deportivos y como líderes poder finalmente desarrollarlo y contribuir a esa construcción que de pronto hablábamos un poquito de tejido, de paz tal vez, desde las diferentes comunidades, no solo desde las comunidades, sino desde las diferentes poblaciones que nos necesitan. A veces el deporte está un poco olvidado en algunos sectores y pues es importante que nosotros destaquemos y trabajemos en ello. Tal vez esta tarde lo hablábamos un poco, no siempre nos concentramos en unas poblaciones específicas y necesitamos líderes para todo y para todos. Así que a todos muchísimas gracias, Lidia, al profesor Alexander, al profesor Oscar, muchísimas gracias a todos y a las personas que están participando, nuestros estudiantes, por supuesto, que son el centro y motor de esto. Un abrazo muy especial y un abrazo muy fraterno. Muchas gracias, Andreita. Creo que este es el momento de decirles a todos los que se encuentran en la sala, feliz cumpleaños. Son 2 años en los que el programa ha venido avanzando y ha venido creciendo de una manera exponencial. Así que a todos es decirles feliz cumpleaños, a los compañeros que han hecho de este programa una realidad, un sueño hecho realidad. En verdad que mil y mil gracias a todos. Bueno, y resaltar nuevamente algo que nos decía el profesor Alexander, que Andreita también nos decía, gracias por estos espacios en los que hemos generado lazos de respeto, que es lo que nosotros en este momento estamos necesitando. Muchas gracias a todos, feliz noche para todos. Y los esperamos en nuestro próximo episodio de podcast, el cual se va a realizar el primer martes del mes de junio, para que por favor estemos muy atentos. Muchas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta luego. Podcast. Hablemos de gestión deportiva.